Después de 8 horas de viaje desde Bogotá, llegamos al pueblo del Cocuy, en Boyacá, ubicado a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Este bello pueblo es el punto de partida para la mayoría de las expediciones a los nevados, que se encuentran dentro del Parque Nacional El Cocuy. En la plaza, el visitante puede apreciar una réplica en miniatura de la Sierra Nevada. Luego de saludar amigos y conocidos, aprovisionarnos de los últimos víveres y gestionar nuestros permisos, partimos hacia la Hacienda La Esperanza, donde dejaremos nuestro vehículo y comenzaremos la aproximación a pie. This is our room in Esperanza. Ubicada a menos de una hora del Cocuy y a 3.600 metros sobre el nivel del mar, La Esperanza ofrece al viajero hospedaje, comida y servicio de arrieros y guías para los turistas. Aquí preparamos las cargas que transportarán las mulas hasta nuestro campamento base, a 4.400 metros sobre el nivel del mar, y comenzamos la caminata de aproximación que nos llevará unas 3 o 4 horas. El bello paisaje nos absorbe, mientras nos acercamos lentamente a nuestros objetivos. En este viaje, intentaremos escalar los cerros Toti a 4.900 metros sobre el nivel del mar, Portales a la misma altura y el Púlpito del Diablo en el Pan de Azúcar a 5.100 metros sobre el nivel del mar. Que pegues, jote. Hemos subido unos 1.000 metros de desnivel y ya montado nuestro campamento base en la Laguna Grande de la Sierra, nos dedicamos a hidratarnos, alimentarnos y esperar a que nuestros cuerpos se adapten a la altura. Algunas caminatas y prácticas en la nieve completan nuestra aclimatación. Nuestro primer objetivo en esta oportunidad es el Pico Portales. Luego de aproximadamente hora y media de caminata por nieve profunda, nos encontramos en la parte más técnica de la escalada, aun cuando el clima no parece mejorar. La profundidad y la poca firmeza de la nieve fresca en la arista somital nos impide llegar a la cumbre, por lo cual retornamos a nuestro campamento base y planeamos el próximo intento. Estamos bien arriba, me faltan unos 100 metros para la cumbre, pero no se ve nada. Ojalá que despejar un poquito. El Toti, uno de los picos más accesibles desde la Laguna Grande, es logrado a pesar de los fuertes vientos y el mal clima reinante en la sierra. For this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second. Gracias. Entre las nubes adivinamos el castillo, el cóncavo, los picos de la plaza y más allá los llanos orientales. And now you want your money back, but you're denied cause your brain's fried from the sack.
Desde esta hermosa cumbre alcanzamos a ver nuestro objetivo final, el Púlpito del Diablo, un caprichoso bloque de roca en medio del glaciar del Pan de Azúcar. La aproximación desde la Laguna Grande es larga, por lo que comenzamos nuestra caminata en la madrugada. ¿Qué, Santiago? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien. George. ¿Qué dices? Luego de unas 4 horas de morrenas, glaciar y cuerdas fijas, estamos en la base del Púlpito. La vía que hemos elegido es la normal, con una dificultad de 5.7. Fast lane, high speed, on a grind, 24/7, no time, always running here and there, chasing my money, so much to the job is clogging up our soul. Where are we running? We need some time to clear our head. Where are we running? Keep on working to end it. Where are we running? Where are we running now? In style, profile, got to find the Nuka Valley. Keep the skin tight and the booty in the air. Don't stop the party, the road is paved but narrow. I hope we all get home. Where are we running? We need some time to clear our head. Where are we running? Keep on working to end it. Where are we running? Where are we running now? Where you running, girl? I see you up there. Oh, you up on that stage? You up there? I saw you. Where are we running? We need some time to clear our head. Where are we running? Keep on working to end it. Where are we running? Where are we running now? Yeah. Where are we running? We need some time to clear our head. Where are we running? Después de unos 3 largos de unos 30 metros alcanzamos la cumbre. Esta vez nos acompaña un excelente clima, lo que nos permite disfrutar de este logro durante más de una hora. Luego de las llamadas, filmación y fotografías de rigor, comenzamos con rapeles el largo descenso, arribando a nuestro campamento base casi de noche, después de más de 12 horas de actividad. Hola, ma. Cansados y contentos, emprendemos el regreso al día siguiente, rumbo a La Esperanza, donde nos espera el vehículo. Otra expedición queda atrás. Algunos proyectos se cumplieron y, como nos ocurre una y otra vez, volvemos a casa con nuevos sueños y aventuras por vivir en la bellísima Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita.